Soy una mujer artesana. Aprendí de mi madre, que me enseñó ella. Ya está allá y ahora sale acá. Yo aprendí a hacer la cerámica a los 9 años, y cuando yo ya tenía uso de razón, yo ya sabía hacer las líneas chiquitas. Entonces mi mamá era mi maestra, la señora Dora Panduro, ella me enseñó. Y desde ahí yo vine ya aprendiendo ya poco a poco. Mi nombre es Lili Sandoval Panduro. En mi idioma shipibo me llamo Sankuñaca. Soy de la cultura shipiba Conibo. La cerámica tiene un proceso de elaboración y para cual la cerámica nosotros tenemos nuestros materiales, que son la pacharama, la greda. Esos son los dos materias primas, base principal que nosotros tenemos que tener para poder hacer nuestra cerámica. Las brochas yo los creo con el cabello de uno mismo. Y con la pinza es, o sea, el palito es del mismo techo de la hoja de chebón. Esto, lo que nosotros estamos haciendo, viene de generación en generación de nuestros ancestros. O sea, mi mamá aprendió de mi abuela, la mamá de mi mamá también aprendió de su mamá. Entonces, yo aprendí de mi mamá. Primero le voy a encender la candela. Así venimos aprendiendo de nuestros ancestros, o sea, de nuestras madres que nos enseñan a lo que ellos también hacen. Una vez cuando ya está bien caliente ya de ahí ya le echamos bastante leña ya acá encima ya. Así es lo que nosotros estamos haciendo hasta ahora, seguimos con esta cultura, que es nuestro trabajo que nosotros hacemos en casa. Pero hay pocas mujeres que hacemos estos, cerámicas, hay pocas. Hay mujeres bastante shipibas, pero mayormente no los hacen. Lo que hacemos nosotros somos pocos, los que hacemos la cerámica. Somos nosotros, o sea, yo, mi hermana, mi prima y toda la familia de mi mamá. Y ahora nosotros seguimos esto, a enseñar a nuestros hijos. Seguimos con nuestra costumbre, no dejamos de hacerlo.